Tremendo tema el que vamos a tocar el día de hoy, para analizar, para reflexionar, para meditar, para pensar que de acuerdo a la determinación que tomemos, en dos palabritas o en una palabra o en dos letras, básicamente en dos letras, podemos decidir nuestro futuro espiritual, nuestro futuro de la vida eterna, nuestro futuro que tenga que ver con vivir con Dios. Es un tema bien interesante y que hemos titulado Creer en Dios y creerle a Dios. Vamos a decirlo despacio para que usted lo vaya entendiendo. Agréguele a creer las dos letras L y E, o sea, le, creerle. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es creer en Dios y la otra, creerle a Dios. Vamos a repetir para que nos vamos entendiendo usted y yo. Una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es decir yo le creo a Dios. Son dos cosas diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios. Y es un tema que vamos a tocar todo basado en la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras que decimos es la palabra de Dios. De modo que es muy diferente, repito, decir, no, yo creo en Dios. Usted le pregunta a cualquiera en cualquier lugar del mundo, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. Yo creo en Dios, claro, yo creo en Dios. Pero ¿le cree usted a Dios o prácticamente le obedece a usted a Dios? Pues eso sí, déjeme pensarlo. Porque yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Así de sencillo. Yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Repitamos, yo creo en Dios, dicen muchos, pero yo le creo a Dios. Usted le cree a Dios, usted le obedece a Dios. Sí, porque todo el mundo dice que cree en Dios, yo creo en Dios. Y creen que van a entrar o a estar con Dios en el cielo, a vivir con Dios en el cielo por toda la eternidad, que solamente por el hecho de creer. No, y un trillón de veces no. Dios me manda a decir que usted está equivocado si está pensando eso, de que creer en Dios es lo mismo que creerle a Dios. Y vamos a explicarlo basados en la Santa Biblia, en el texto sagrado que Dios nos dejó. Aquí no repetimos, no especulamos, no debatimos. Lo que diga la Biblia, eso decimos. Vamos entrando en materia, específicamente sobre este tema. Vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 1, en los versos 14 y 15, cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar en este planeta Tierra, y en donde decía que había que creer en el Evangelio. ¿Cómo así? Leamos textualmente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Libro Evangelio de Juan, en el capítulo número 7, en el verso número 38. Y un poco más antes, el verso número 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Repitámoslo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabra de Dios. No se vaya a enojar, ni se vaya de la sintonía. Pero en torno a este tema de que yo creo en Dios y yo creo en Dios, vamos a ver qué nos dice la epístola de Santiago, en el capítulo número 2, en el verso número 19. ¿Qué dice textualmente la Biblia? No se vaya a enojar,
Pero esto lo dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No se enoje, dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Palabra de Dios. Ahora, en torno al tema este de creer y la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios, que es muy diferente y solamente son dos letras, creer y creerle a Dios. Es como que uno crea que existe el agua, pero no se la toma. Pues que se gana usted con creer con que existe el agua y que el agua es vitamina y que el agua es saludable y que el agua le ayuda a su cuerpo, pero si usted no toma agua, pues entonces está grave. De modo que es así de sencillo. Ahora, muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué será que yo le pido y le pido a Dios? Y Él no me oye cuando yo le oro, cuando yo le pido y le pido a Dios, y Él no me oye. Y yo creo en Dios, yo creo en Dios y le pido a Dios, pero Él no escucha mis oraciones. No me oye, ¿por qué será? La respuesta se la tengo. Vaya el Evangelio, al libro del Evangelio de Juan, capítulo número 9, verso número 31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos a repetirlo. ¿Por qué no escucha Dios mis oraciones? Aquí está la respuesta. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, búsquelo en su Biblia, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Palabra de Dios. Más adelante en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versos 44, 45 y 46. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se acuerdan del famoso Tomás? Ah, paciente tan incrédulo. Don Tomás, el incrédulo, tiene su aporte en las Sagradas Escrituras sobre el tema de creer o creerle a Dios. Sí, pero este Tomás resultó bien incrédulo. ¿Cómo les parece? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, a partir del verso 24, vamos a conocer la historia del famoso Tomás, el incrédulo. ¿Mm? ¿Quién sabe si el hombre creería en Dios, pero no le creería a Dios? Creía en Dios, pero le creería a Dios. Leamos. Textualmente, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra de Dios. Y como nos imaginamos que a esta hora, a la altura de este mensaje, muchos estarán pensando, pues es que yo creo en Dios, pero es que obedecerle y creerle a Él me queda muy difícil. Sinceramente se lo digo, señor periodista. Porque es que los mandamientos son muy difíciles de cumplir. Y su palabra y su mensaje y sus mandatos y sus leyes son muy duras para cumplir. De modo que usted está pensando eso y usted cree en Dios, pero dice, no, creerle me queda muy difícil. Tengo la respuesta, está en Filipenses, libro de Filipenses,
capítulo número 1, verso número 29, que dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Repitamos este versículo, verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Más textos de la Biblia sobre el tema: creer en Dios o creerle a Dios. Libro de Hebreos capítulo número 11, verso número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repitamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ya para terminar, libro epístola de Santiago, capítulo número 1, versos 22 al 27, que sintetizan, que resumen todo lo que hemos tocado en este tema de hoy: creer en Dios o creerle a Dios. ¿Qué dice textualmente? Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébalo. Y no se vaya de la sintonía, porque tenemos una narración espectacular que está en la Biblia. De pronto usted no lo ha escuchado. ¿Qué pasó con un ciego que creyó y le creía en Dios, pero le creyó a él? Lo que hemos tocado en este tema, vamos a narrarlo después de una pausa. Vamos a narrarle textualmente lo que dice la palabra de Dios sobre esta experiencia, sobre este ejemplo de un ciego que recibió la visión por parte de Dios, el milagro que Dios hizo en su vida y que le adoró. O sea, él creía en Dios, pero también le creyó a Dios. No se vayan, ya regresamos.